Vamos a continuar con las prácticas de portafolios de inversión. En este caso vamos a hacer la construcción de lo que se conoce como el portafolio eficiente de Markowitz. Para este, bueno, ya tengo descargada la información de algunas de las acciones que ustedes también podrán tener disponibles en el material de la asignatura. ¿Qué vamos a hacer? Para construir esto, es muy importante acordarnos de lo que se vio en el video anterior, de lo que se le conoce como portafolios eficientes, que es una construcción matemática, es un modelo matemático que se construye a través de derivas parciales, algo de matricial y esto con el cual podemos hacer eficiente una distribución a través de la minimización del riesgo y la maximización del rendimiento. Esto se lleva a través de, nuevamente, este proceso de optimización. Entonces, si bien ya lo hicimos teórico, es momento que lo empezamos a hacer con números. Ahora nos vamos a apoyar de la herramienta de Excel para poder trabajarlo. Para empezar, bueno, vamos a hacer un portafolio de 2 activos y de ahí iremos creciendo con el procedimiento. Lo primero que tenemos es, vamos a calcular el rendimiento de los activos que tenemos listados. La fecha no nos sirve, lo demás sí. Aquí es muy importante observar las fechas. Recuerden que siempre es la fecha más reciente menos la fecha anterior. Todo esto entre la fecha base, que es la fecha antigua del cálculo. Todo esto, bien, está en porcentaje y lo tenemos que arrastrar hasta el final. Ojo, que no podemos tomar la última celda porque, si se dan cuenta, me da 100. ¿Por qué? Porque no hay una fecha siguiente. Entonces lo vamos a dejar un periodo antes. Con esto nosotros tenemos lo que es el rendimiento de cada uno de los activos de manera mensual durante los últimos 5 años. Bueno, este procedimiento calcula hasta el 2020. Entonces, son 5 años de cálculo. Para poder continuar hay que saber cuánto en rendimiento anual nos ofrece. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el rendimiento promedio, vamos a llamarlo rent promedio, el rendimiento promedio, y entonces vamos a calcular el promedio de los rendimientos de los activos. Bien, arrastramos y entonces ya tengo mis rendimientos promedios. Ojo que esos rendimientos son mensuales y no son anuales. Generalmente las técnicas de cálculo lo que nos dicen es calcular esto de manera anual y como está en meses, lo que hay que hacer es multiplicarlo por 12 para convertirlo en un rendimiento anual. Asimismo, podemos calcular el riesgo de los activos. Entonces, vamos a dejarlo así. Y eso es con la desviación estándar. Todo esto, bueno, ya lo habían visto en videos anteriores. Entonces vamos a tomar todas las tasas de rendimiento que ha tenido. Y entonces ya lo que tenemos es el riesgo de los activos. Observen que aquellos activos que tienen mayor rendimiento son aquellos que su riesgo es mucho más elevado. Esta es relación riesgo-rendimiento. No le hemos venido hablando en muchas actividades que hemos estado trabajando. Bien, ya tengo mis riesgos y mis activos. En esta ocasión solamente vamos a trabajar portafolios de 2 activos. Nuevamente, esos aquellos que quieran ver la parte de construcción del modelo matemático lo van a encontrar en alguno de los videos del canal. En este caso vamos a hacerlo nuevamente numérico y de ahí que nos vamos a ir. Lo primero que hacíamos en el video de construcción de portafolios era crear una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo nos permite a nosotros determinar la porción del riesgo del activo total. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos 2 activos, va a ser el activo X, pero hay que entender que este activo X corresponde a la proporción que vamos a invertir de un activo multiplicada por su riesgo. Entonces nos vamos a ir a insertar y vamos a ir a símbolos. Vamos a insertar un símbolo que es la letra sigma. Y aquí podrán ver ya su código para que lo hagan más rápido. Entonces tengo la letra sigma que va a multiplicar a X. Vamos a poner a nuestra Y. Y esto mismo lo vamos a ocupar como... Listo. Tenemos ya nuestra matriz construida, ¿no? Aquí es algo más importante todavía. Para construir esta matriz hay que entender que nosotros tenemos una restricción presupuestal. Esta restricción presupuestal se basa en que la suma de las ponderaciones, es decir, la suma de lo que pese X más lo que pese Y, que son los pesos del portafolio, siempre su suma tendrá que ser igual a 1. Voy a poner ahorita al azar los pesos o las participaciones. La participación de 1 va a ser del, no sé, 50%, por decir, nada más estoy hablando de que debemos de cumplir las reglas como lo habíamos manejado. Es una restricción presupuestal.
nosotros no podemos invertir más del 100% de nuestro capital, solamente podremos invertir el capital del 100%. Aún así fuera un procedimiento apalancado, nosotros estamos invirtiendo el apalancamiento, el monto apalancado más nuestra inversión. De ahí que nuestra inversión siempre es el 100%, la suma de nuestro capital más el capital apalancado. Entonces ya tengo esto. Ahora voy a designar dos. En este caso quiero tomar las dos de mayor riesgo, que son Grupo Financiero y Electra. Son activos muy altamente volátiles, como se ve en los porcentajes de mayor riesgo, para darles esta asignación. Entonces voy a construir esta parte. Aquí hay que entender que es la multiplicación de la ubicación de cada uno, x por x y x por x. Entonces lo que me dice es, vas a multiplicar la proporción de x por la misma proporción de x, todo esto por la desviación estándar del... Bueno, continuemos entonces con nuestro video. Parece que sigue. Ahí está. Disculpen, tuve que contestar una llamada y tuvimos que pausar un poquito la sesión. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el porcentaje por el porcentaje y me pide multiplicar el riesgo del activo. Pero ese riesgo del activo ya lo tenemos significado en el riesgo de Electra. Recuerden que ese es el que estamos multiplicando. Pero también es el riesgo de Electra. Todo esto proviene de la matriz, ¿no? Lo que tenemos es, nuevamente, por ejemplificar, déjenme lo reduzco para que se vea bien. Nuevamente, recuerden, la forma es fondo, ¿no? Lo que practicamos y seguiremos platicando. Estoy multiplicando x por la desviación de x por lo que tengo acá, que es x por la desviación de x. Entonces es x al cuadrado y y al cuadrado. X al cuadrado y riesgo al cuadrado. Lo mismo vamos a encontrar en esta diagonal. Esta diagonal se le conoce como la diagonal principal del ejercicio. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar el peso de y por el peso de y por el riesgo de y por el riesgo de y. Listo. Vamos igual a reducirlo. Copiar y pegar. Y reducir el espacio. Bien. Entonces ya tengo mis diagonales. Ahora lo que me hace falta es mi diagonal en y con la desviación estándar. Ahora vamos aquí a checarlo. Tengo x por y. Bien, voy a multiplicar el peso por el peso de y. Y aquí es donde viene la parte importante. Nosotros estamos multiplicando la desviación de y por la desviación de x por la desviación de y. En estadística, la desviación por la desviación, es decir, se le va a conocer, bueno, bajo estructura se le conoce como la covarianza, porque estoy multiplicando la diferencia de uno por la diferencia de otro. Entonces lo que vamos a aplicar aquí es multiplicarlo por la covarianza. No estamos tocando ni poblacional ni muestral, entonces voy a multiplicar la covarianza de nuestro factor, nuestro primer activo y nuestro segundo activo. Esto es por definición estadística, la multiplicación de la desviación estándar de uno por la desviación estándar del otro. Entonces ya tengo mi ubicación. Ahora, si se dan cuenta, acá tengo la misma multiplicación. Va a ser y por x multiplicado por la covarianza de nuestro activo Electra, nuestro activo Grupo Financiero. Listo. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar. Listo, ya tengo mi matriz. Entonces nosotros podemos conocer como la varianza de P del portafolio la suma de la matriz de riesgo. Entonces yo ya sé cuánto va a valer el riesgo del portafolio a través de la diversificación de los activos. Vamos a revisar que lo hayamos hecho bien. Ahorita están 50-50. Déjenme ver. Ajá. Luego esto, bueno, para calcular el riesgo, recuerden que es la varianza, hay que elevarlo al cuadrado. Perdón, disculpe, no se eleva al cuadrado, se le saca la raíz al término. Y listo, ya nosotros tenemos nuestro riesgo del portafolio. Entonces ya conozco el riesgo del portafolio de dos activos combinados de una manera normal a el riesgo del portafolio de uno. Ahora, ya sabemos cuánto, pero ¿de qué manera se hace eficiente? ¿De qué manera minimizo el riesgo? En esta ocasión vamos a utilizar Solver para resolver ese problema. Lo que tengo que hacer es irme a datos, aplicar Solver. Esto ya lo hemos hecho muchas veces.
Déjenme restaurarlo. Vamos a restablecer todo. Bien. Lo primero nos va a pedir la celda objetivo. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Es reducir el riesgo. Voy a tomar la varianza. Voy a tratar de hacerlo en mínimo. ¿Por qué no tomo el riesgo? Porque a veces la raíz da algunas cosas extrañas. Pero bueno, no importa. Vamos a tomar el riesgo. Que en términos es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a poner el riesgo. Las celdas variables van a ser los pesos que son los que queremos que encuentren. Vamos a agregar como restricciones estos mismos pesos y hay que entender que nosotros no nos podemos gastar más de eso, entonces tienen que ser mayores o iguales a 1. Estos mismos tienen que ser mayores o iguales a 0, es decir, pueden estar entre 0 y 1, no más, no hay probabilidades por arriba del 110%. Y por último, la suma, que es una restricción muy importante, tenga que ser igual a 0. Perdón, a 1, el 100% de nuestro activo gastado. Siempre nos tenemos que gastar el 100%. Entonces vamos a aceptar y vamos a darle, quitar este palomita que ponen aquí y le damos resolver. Y vean, Solver nos entrega una proporción eficiente. Lo que nos dice es que a partir de las condiciones, la forma en que nosotros minimizamos el riesgo de manera más eficiente es a través de el portafolio, 20% en Electra y el 80% en Grupo Financiero Norte. De esta manera nosotros obtenemos el riesgo minimizado. Ahora, esto se puede traducir porque también podemos calcular el rendimiento del portafolio, el RP, rendimiento del portafolio, que va a ser igual a la proporción que voy a invertir en Electra multiplicada por el rendimiento que me otorga Electra. Vamos a hablar de lo analizado, ¿no? Esto todavía me falta calcular. Déjenme aquí copiar un poquito el formatito. Porque esto mismo lo vamos a obtener acá porque también tenemos que multiplicar la proporción. Ay, miren, aquí yo tengo un error. Es la proporción de Electra por su rendimiento de Electra y la proporción de Grupo Financiero Norte por su proporción. Entonces ahora es sumar y entonces ya tengo el rendimiento. Entonces dice, tú por un riesgo del 6%, tú puedes obtener un rendimiento del 14% anualizado. Entonces, lo que tenemos aquí es la referencia de cómo invertirlo. No acabamos de terminar un portafolio eficiente, pero bien, no acaba aquí. La idea es demostrar que esto que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, vamos a determinar, un segundo. Déjenme revisar porque mi lap no está cargando. Ahí está. Vamos a revisar que esto sea correcto. ¿Qué pasa? Listo. Ok, vamos a revisar que esto sea correcto. Vamos a graficar de manera el control de esto. Vamos a ver que todo funcione bien, que todo esté específico. Vamos a demostrar que sí, efectivamente, ese es el punto mínimo de una dispersión. Entonces lo que vamos a determinar es una gráfica de dispersión a través de los pesos de una forma rústica, por no decirlo de otra forma. Voy a poner un 1, pero este va a ser un 1%. Vamos a empezar del 100%. Del 100% a un 0%. Y acá va a ser un 1%. 1%. Y acá, bueno, tendría que ser 1 menos ese 1%, ¿no? No podremos invertirlo de otra manera. Acá va a ser este 1% más el otro 1% para que vayan incrementando de manera paulatina y esta vaya disminuyendo igual de manera paulatina. Entonces, vean, ya tenemos nuestros pesos que se van moviendo a partir de ello. Hasta el 100 tiene que llegar. Listo, miren, llegamos a 100 y 100. Entonces, estos son todos los posibles pesos. Bien, hay más, ¿no? Los fraccionales y todo eso. Pero estos son los posibles pesos que pueden existir dentro de nuestro portafolio. Darle el 100% X y dejar en 0 X y así cada uno, ¿no? Ahora hay que calcular el rendimiento y luego el riesgo. Bien, estas son fórmulas ya definidas, ¿no? De aquí voy a tomar la covarianza para no volverla a tomar, pero es importante que lo fije en el momento que vaya corriendo. Aquí también para que ustedes tengan ejemplificado voy a tomar la fórmula. A ver si la tengo, no la tengo, pero la voy explicando. Ok. Vamos a calcular el rendimiento. Recuerden que el rendimiento era el porcentaje que le vamos a dar por su peso, por su rendimiento que tiene. Entonces le vamos a dar F4 para fijar y poder arrastrar más su peso por su rendimiento, ¿no? F4. Pues bajo esa condición ya tengo el rendimiento de cada uno. Observemos que cuando nos situamos en 100%, es exactamente el rendimiento que tiene el activo.
Esto se da porque solamente estamos invirtiendo en él, en el otro no. Entonces obtenemos esto. Ahora, el riesgo deberá de ser con la misma fórmula. Y veamos que aquí tiene una construcción por lógica. Nos dice que es el cuadrado de x por su desviación estándar, cuadrado de x por la desviación estándar al cuadrado o la varianza, y el otro más el cuadrado de y por la desviación estándar de y. Estoy sumando esta matriz. Luego se dan cuenta, este es el mismo, lo que tenemos en lo que no se encuentra dentro de la diagonal principal. Lo que en este momento voy a marcar con color amarillo. Estos amarillos, lo que son las varianzas, pero se dan cuenta es el mismo valor. De hecho, vamos a validarlo aquí rápidamente para que ustedes vean que es el mismo. Es igual, este es igual a este. Entonces voy a tener dos veces x por y por su covarianza. Bien, entonces este riesgo tendría que ser así. Es el peso de x elevado al cuadrado por el riesgo de esta misma elevado al cuadrado. Ojo, porque aquí tenemos que fijarla. Si no la fijamos, después va a ser un relajo. Todo esto más el porcentaje elevado al cuadrado. Esas no las fijo porque en el momento de restar quiero que se vayan yendo con los porcentajes. Todo esto por el riesgo de la otra. Esta sí la fijamos, F4, y le elevamos al cuadrado. Bien. Todo esto más dos veces 2 por x por y por la covarianza de nuestros activos, de esos rendimientos. F4, ojo, con fijar también esto, porque si no lo fijamos, entonces ahí va a haber un problema. F4, recuerden utilizar F4 para fijar, y listo, arrastramos, y tenemos nuestros riesgos y portafolios. Arrastramos esa fórmula, ¿no? Vamos a darle en porcentajes, que se vea bien, vamos a darle 2, y bueno, tomamos esto. Recuerden que esto todavía, y discúlpenme aquí, todavía hay que sacarle raíz, porque esa es la varianza, no es el riesgo como tal. Entonces hay que sacarle raíz a la fórmula. Ustedes ya podrán tomarle pausa en el momento que esté construyendo la fórmula para que le salga. Y espero que no tengan ningún inconveniente con eso. Y miren, ya tengo mis riesgos. Vean cómo existe un momento en el que está bajando, 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 hasta llegar al mínimo por ciento de riesgo. Entonces, en el momento que yo grafique esto, quiero que observen lo que pasa. Recuerden, gráfica de dispersión. La estoy tomando al revés. En el eje de las X va el rendimiento, el riesgo, y en el eje de las Y va el rendimiento. Recuerden, eje X es riesgo, eje de Y es el esquema. Listo, miren, es la curva perfecta. Recuerden que hablábamos de todo lo que vemos ahí es a lo que se le conoce como la frontera eficiente. Va a haber un montón de puntos que se encuentren. Vamos a pasarlo para acá, pero me gusta cómo quedó la gráfica. Quedó perfecta. Miren, nosotros encontramos un portafolio de riesgo eficiente, que nos dice que el punto del más lejano a nivel de rendimiento, a nivel de riesgo, es el que se encuentra lo más cercano posible al origen, es decir, lo más cercano acá, que está aquí más o menos. Y el nivel más de mayor rendimiento, ¿no? Porque yo puedo obtener un riesgo por esta zona y no me otorga el mayor rendimiento, al contrario, el que me otorga el mayor rendimiento es este, aunque el mayor rendimiento es este, pero observen que hay riesgos menores, entonces lo que nosotros estábamos buscando era minimizar el riesgo maximizando la ganancia. Lo que nos encontró es que en 2080, vámonos a 2080, 2080, perdón, ya me pasé, 2080, aquí está, miren. Déjenme, vamos a revisar. Aquí no está nuestro riesgo del 6.29. Vean como antes está en 6.30 y después comienza a subir. 6.30 y 6.40. Entonces nuestro portafolio eficiente que nos otorga un rendimiento del 14% y un riesgo del 6%, en estos momentos vamos a cambiarlo de color para que no podamos identificarlo, nos otorgan un mínimo de riesgo a un máximo de rendimiento. Entonces, eso es lo que encontramos. Nosotros hemos encontrado, de hecho, cuando grafiquen ustedes todas las posibles combinaciones, se van a dar cuenta que les van a salir una gráfica muy parecida a esto, donde encontramos lo que se conoce como la curva de portafolios eficientes. Minimizamos el riesgo, maximizamos la ganancia de la curva de eficiencia. Entonces, con esto, Markowitz demuestra, de hecho, es un trabajo que me parece que ganó su premio Nobel, encuentra o determina
que con esta optimización podemos encontrar una forma de invertir que minimiza nuestro riesgo y maximiza. ¿Cómo invertir? Vámonos acá, que es a lo que nos alcanza a ver directamente. Yo tengo 1.000.000 de pesos. Soy millonario, tengo 1.000.000 de pesos. Y me dice, bueno, ¿cómo invertir si así es esto? Bueno, el 20% va a ir a Electra y el 80% irá a Grupo Financiero Norte. Entonces, en términos económicos, voy a invertir 195.000 pesos en Electra y voy a invertir 800.000 pesos en Grupo Financiero Norte. De esta manera yo minimizo el riesgo y maximizo la ganancia. Bien, hasta aquí terminaremos la práctica. Continuaremos con la siguiente sesión, otro tema específico.